Pocos lo saben, pero hay un versículo en la Biblia que afirma que Jesús descendió al infierno, y lo que hizo allí te sorprenderá. Durante siglos, eruditos, teólogos y creyentes comunes han preguntado qué sucedió realmente durante los 3 días entre la muerte de Cristo y la resurrección. La Biblia menciona espíritus en prisión, las partes más bajas de la tierra, las llaves de la muerte y el infierno. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba? ¿Y qué fue a hacer en las regiones más oscuras de la existencia? La respuesta comienza en uno de los momentos más intensos de la historia humana. Jesús, colgando en la cruz, después de horas de dolor y silencio, levantó su voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como está registrado en Lucas capítulo 23, versículo 46. Fue en ese instante que algo invisible y abrumador se desató. La muerte de Cristo no fue un simple desvanecimiento de la conciencia, fue un cruce, un pasaje entre mundos. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este. Entre el momento en que Jesús exhaló su último aliento en la cruz y el momento en que resucitó de entre los muertos, algo sucedió en el reino invisible que sacudió los cimientos del mundo espiritual, y la mayoría de los cristianos no tienen idea de lo que realmente ocurrió durante esos 3 días, cuando el cielo estaba en silencio y el infierno fue invadido por el único que podía conquistarlo desde dentro. Dale like a este video ahora mismo y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esto declara que quieres entender el alcance completo de lo que Jesús logró para tu salvación. Tu interacción ayuda a que esta poderosa verdad llegue a otros que necesitan saber que la victoria de Cristo fue mucho más completa de lo que la mayoría se da cuenta. Comenta tu ciudad ahora. Mateo capítulo 27 versículos 50 al 53 nos da señales claras de que el universo reaccionó. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados. La muerte de un hombre nunca había provocado una reacción tan violenta y sobrenatural. Pero detrás de estas señales visibles, algo aún más profundo estaba sucediendo. El Hijo de Dios había descendido al corazón de la tierra. Y antes de que asumas que entiendes lo que eso significa, déjame advertirte. Lo que estoy a punto de revelar no es un viaje simbólico o una metáfora poética. Fue literal, fue estratégico y fue absolutamente necesario para que tu salvación fuera completa. Porque la cruz no fue el fin de la obra de Cristo, fue la puerta de entrada a algo mucho más profundo. Parte 1. El último aliento y el velo rasgado. El momento está congelado en significado eterno. Jesús, después de llevar el peso del pecado de la humanidad, después de soportar burlas, tortura y abandono, clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. No fue un desvanecimiento silencioso, fue un acto deliberado, una rendición voluntaria, una partida intencional. Y en el instante en que su espíritu dejó su cuerpo, el reino sobrenatural estalló. El velo del templo, de 60 pies de altura, tejido con los mejores materiales, diseñado para separar el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó de arriba a abajo. No de abajo arriba como manos humanas lo rasgarían, sino de arriba abajo, significando que Dios mismo lo había abierto. El acceso a la presencia del Padre, que había sido restringido durante siglos, ahora se abrió de par en par. Pero eso fue solo el comienzo. La tierra convulsionó. Rocas que habían permanecido durante milenios se partieron. Las tumbas se abrieron. Y lo más asombroso de todo, muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados. Mateo 27, 52. Estas no fueron resurrecciones aleatorias. Estos fueron los muertos justos, hombres y mujeres de fe, que habían estado esperando este momento. No resucitaron inmediatamente. Resucitaron después de su resurrección, pero las tumbas se abrieron en su muerte. ¿Por qué?
porque algo había cambiado en el reino espiritual. La barrera entre los vivos y los muertos había sido violada. La estructura de poder que había gobernado la muerte desde la caída del hombre se estaba desmoronando. Y aquel que acababa de morir no se quedaría muerto. Estaba en movimiento, no hacia arriba, todavía no, sino hacia abajo, hacia regiones que nunca habían sido tocadas por la justicia divina, hacia el corazón de la tierra. Comparte este video con alguien que necesita entender el alcance completo de lo que Jesús hizo por ellos. La frase corazón de la tierra no es una metáfora de la tumba, no es una manera poética de decir que fue sepultado. Es una referencia directa a una ubicación espiritual, un reino, un dominio, el lugar donde los muertos descendían, donde las almas esperaban, donde la justicia y la misericordia aún no se habían encontrado cara a cara. Y Jesús, aunque su cuerpo estaba envuelto en lino y colocado en una tumba prestada, no estaba descansando. Su espíritu estaba vivo, consciente, activo y moviéndose con propósito a través de los corredores invisibles de la vida después de la muerte. Iba donde ningún hombre vivo podía ir, donde ningún pecador podía sobrevivir, donde incluso los ángeles que habían caído estaban encarcelados esperando juicio. Lo que el mundo vio fue un cadáver. Lo que los discípulos vieron fue derrota. Lo que el enemigo pensó que era victoria. Pero en el reino invisible, la mayor invasión de la historia acababa de comenzar. El Rey de Gloria estaba descendiendo, no en debilidad, no como prisionero, sino como el león conquistador de Judá, llevando consigo la autoridad para hacer lo que nadie más había hecho jamás: confrontar la muerte, despojarla de su poder y emerger con las llaves. Sin embargo, para entender lo que Jesús hizo allí, primero debemos entender dónde fue, porque el reino de los muertos no era un lugar único y uniforme. Estaba dividido, estructurado y gobernado por leyes espirituales que solo Dios mismo podía anular. La siguiente parte revelará la verdadera naturaleza de ese lugar y por qué Jesús tuvo que ir allí personalmente. Parte 2. La estructura del Seol, el lugar de los muertos. Antes de la cruz, cada humano que moría, justo o malvado, descendía a un reino llamado Seol en hebreo o Hades en griego. Este no era el infierno en el sentido de fuego eterno. Ese lugar, Gehenna, está reservado para el juicio final. El Seol era un lugar de espera, una ubicación espiritual donde las almas aguardaban su destino final. Y no era un lugar uniforme. Estaba dividido en dos regiones distintas, separadas por un abismo infranqueable. Jesús mismo describió esta estructura en Lucas 16, en el relato del hombre rico y Lázaro. Esto no era una parábola, era una descripción detallada de la realidad. En el relato, ambos hombres mueren. El hombre rico es llevado a un lugar de tormento. Lázaro, el mendigo, es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. Y entre ellos hay una gran cima establecida, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16:26. Esta era la estructura de la vida después de la muerte antes de la cruz. En un lado, los muertos justos descansaban en paz, eran consolados, estaban en la presencia de los patriarcas, pero no estaban en el cielo. Todavía no, porque el camino al lugar santísimo aún no había sido abierto por la sangre de Cristo. En el otro lado estaba el lugar de tormento, un lugar de sufrimiento consciente, de sed insaciable, de arrepentimiento sin alivio, y no había manera de cruzar de un lado al otro. La separación era absoluta, final, eterna. Pero hay algo más. Debajo de estas dos regiones, aún más profundo en las regiones inferiores, había un lugar llamado en griego Tártarus, mencionado solo una vez en toda la Escritura. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta era la prisión de los ángeles caídos, los seres que habían pecado antes del diluvio, los vigilantes mencionados en el libro de Enoc,
que habían corrompido la humanidad y habían sido encadenados en oscuridad esperando el juicio final. Esta era la estructura del reino de los muertos: 3 niveles, 3 regiones, 3 destinos. Y cuando Jesús descendió, no fue a un solo lugar. Él fue a todos ellos. Parte 3. La proclamación a los espíritus en prisión. Una de las declaraciones más misteriosas del Nuevo Testamento se encuentra en 1 de Pedro 3:18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje ha confundido a muchos. ¿A quién predicó Jesús? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La respuesta es clara cuando entendemos la estructura del Seol. Después de que Jesús murió en la cruz, su espíritu descendió, pero no fue directamente al paraíso. Primero fue a la prisión más profunda, el Tartarus, el lugar donde los espíritus desobedientes de los días de Noé estaban encarcelados. Estos no eran humanos, eran ángeles caídos, seres que habían abandonado su propia morada. Judas 6. Que habían corrompido la humanidad con su rebelión, que habían sido la causa del diluvio y que habían sido encadenados en oscuridad esperando el día del juicio. Y Jesús fue allí, no para salvarlos, no para liberarlos, sino para proclamar su victoria sobre ellos, para declararles que su derrota era completa, que su destino estaba sellado, que el plan que habían tratado de destruir había sido cumplido. La palabra griega para predicó en este pasaje no es evangelizo, que significa predicar el evangelio. Es keruso, que significa proclamar como heraldo, anunciar, declarar. Jesús no estaba ofreciendo salvación a estos espíritus, estaba proclamando juicio, estaba declarando victoria, estaba demostrando que aunque habían tratado de corromper el linaje humano, aunque habían intentado destruir el plan de redención, aunque habían causado el diluvio, habían fallado. La simiente de la mujer había venido, el Mesías había nacido, el sacrificio se había hecho y ellos habían perdido. Esta proclamación era necesaria, porque estos seres habían desafiado a Dios directamente, habían tratado de contaminar la humanidad para evitar que viniera el Redentor. Y ahora el mismo Redentor estaba de pie ante ellos, en su propia prisión, declarando que sus esfuerzos habían sido en vano. Imagina la escena: oscuridad total, cadenas que no pueden romperse. Seres que alguna vez fueron poderosos ahora reducidos a prisioneros esperando juicio. Y en medio de esa oscuridad aparece luz, la gloria del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Cordero que fue inmolado. Y su voz resuena a través de esa prisión: lo que ustedes intentaron destruir, yo lo he cumplido. A quien ustedes intentaron matar, yo lo he traído. El plan que ustedes intentaron arruinar se ha completado. Están derrotados, sellados, condenados, y no hay escape. Esta no fue una visita de misericordia, fue una declaración de victoria total. Comparte este video porque alguien necesita entender que la victoria de Jesús fue tan completa que incluso los poderes demoníacos más antiguos fueron confrontados y derrotados. Pero Jesús no se detuvo allí, porque había otro lugar donde debía ir, otro grupo que había estado esperando, no en tormento, sino en esperanza, no en desesperación, sino en expectativa. Y fue allí donde la proclamación tomó un tono completamente diferente. Parte 4. El paraíso, la liberación de los justos. Después de proclamar la victoria sobre los espíritus encarcelados, Jesús se movió a través del reino de los muertos hacia otro lugar, un lugar de paz, de consuelo, de descanso, un lugar que en las escrituras hebreas se llamaba el seno de Abraham, y en las palabras de Jesús al ladrón en la cruz se llamaba paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este era el lado justo del Seol.
el lugar donde los creyentes del Antiguo Testamento habían estado esperando por el Mesías, esperando por el cumplimiento de la promesa, esperando por la redención que había sido prometida desde el Edén, y era en el lugar donde los justos habían estado esperando por generaciones, paraíso, el seno de Abraham, el lugar de consuelo en el lado justo del Seol. Y allí, reunidos en ese lugar, estaban los fieles del Antiguo Testamento. Imagina la escena. Abraham, el padre de la fe, a quien se le había prometido que a través de su simiente todas las naciones serían bendecidas, de pie en ese lugar durante siglos. Isaac, que había sido ofrecido como sacrificio y perdonado. Jacob, que luchó con Dios y prevaleció. José, que fue traicionado por sus hermanos y se convirtió en salvador de su pueblo. Moisés, que sacó a Israel de la esclavitud y vio la gloria de Dios cara a cara. Todos ellos estaban allí. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Samuel, que ungió reyes. Elías, que hizo descender fuego del cielo. Daniel, que caminó con Dios incluso en tierra extranjera. Esther, que arriesgó su vida por su pueblo. Ruth, que se aferró al Dios de Israel. Todos ellos, esperando, habían muerto en fe, habían creído la promesa, pero aún no la habían recibido. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habían tenido vislumbres, sombras, tipos, promesas habladas pero aún no cumplidas, y se aferraron, creyeron, confiaron y esperaron por este momento. Y ahora, de pie ante ellos, estaba el cumplimiento de todo lo que habían esperado. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, el profeta como Moisés, el hijo de David cuyo trono sería establecido para siempre, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, Jesús, no como esperanza distante, no como promesa futura, sino presente, real, vivo, victorioso. Al ladrón en la cruz se le había prometido: hoy estarás conmigo en el paraíso, y lo estaba, porque Jesús descendió a ese mismo lugar, no para descansar, no para esperar, sino para anunciar a los fieles que la espera había terminado. La promesa había venido, el sacrificio se había hecho, la sangre se había derramado, y el camino a la presencia de Dios ahora estaba abierto. No podían ir al cielo antes de que Jesús abriera el camino. El velo todavía estaba en el templo terrenal. La sangre de toros y machos cabríos nunca pudo quitar pecados, solo los cubría. Pero ahora el sacrificio perfecto se había hecho. El Cordero de Dios había derramado su sangre una vez para siempre. Y estas almas fieles que habían vivido por fe y muerto sin ver el cumplimiento, estaban a punto de presenciar el mayor éxodo de todos los tiempos. Dale like a este video si estás dándote cuenta por primera vez de la magnitud de lo que Jesús logró en el reino invisible. Porque lo que sucedió después no fue solo una resurrección personal, fue una liberación corporativa. Jesús no vino al paraíso solo para visitar. Vino para sacarlos, para llevarlos con Él, para llevarlos del lugar de espera a la sala del trono, de la sala de espera al banquete de bodas, del paraíso de abajo al paraíso de arriba. Efesios 4:8 declara: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La palabra cautivos aquí no significa prisioneros, significa aquellos que habían sido mantenidos cautivos y ahora estaban siendo liberados. Jesús lideró una procesión, una marcha triunfal, un éxodo glorioso de los redimidos. Y al frente de esa procesión estaba el Rey de Gloria mismo, llevando las llaves de la muerte y el infierno, guiando a los fieles a la presencia del Padre. Pero antes de que sucediera esa ascensión, había una parada más que Jesús tenía que hacer, una proclamación más, una demostración más de su victoria total, porque no todos en el Seol estaban esperando en consuelo. Había otra región, una región más oscura,
donde seres que no eran humanos esperaban juicio. Y Jesús fue allí también, no para salvarlos, sino para proclamarles que su perdición estaba sellada. Parte 6. ¿Por qué fue necesario confrontar la muerte desde dentro? Algunos podrían preguntar, ¿por qué Jesús tuvo que descender en absoluto? ¿No podría simplemente haber muerto, resucitado y ascendido? ¿No habría sido suficiente la cruz sola? La respuesta se encuentra en la naturaleza de lo que tenía que ser derrotado. El pecado tenía que ser expiado. Eso sucedió en la cruz, pero la muerte tenía que ser conquistada. Y la muerte solo podía ser conquistada desde dentro. La muerte no era solo un evento biológico, era una prisión espiritual, un dominio gobernado por el enemigo, una barrera que separaba a la humanidad de Dios. Y mientras la muerte tuviera poder, mientras las llaves permanecieran en las manos equivocadas, la victoria estaba incompleta. Jesús tuvo que entrar a la muerte para derrotarla. Tuvo que caminar en el reino de los muertos para despojarla de su autoridad. Tuvo que descender para probar que nada, ni siquiera la tumba, podía retenerlo. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra destruir aquí significa hacer impotente, neutralizar, desarmar, y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Entró a la fortaleza del enemigo, confrontó al que había usado la muerte como arma, y quitó esa arma para siempre. Esto no fue simbólico, fue estratégico, fue el golpe final en una guerra cósmica que había rugido desde el huerto. Satanás había usado la muerte para esclavizar a la humanidad, para llenarnos de miedo, para mantenernos alejados de Dios. Pero Jesús entró a esa prisión, caminó por sus corredores, proclamó su victoria, liberó a los cautivos y emergió con las llaves. Apocalipsis 1:18 registra sus palabras. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad, propiedad, control, y ahora están en las manos de Jesús. La muerte ya no tiene la palabra final, la tumba ya no tiene poder sobre el creyente, porque aquel que la conquistó tiene las llaves y ha abierto el camino para todos los que confían en Él. Por eso, el descenso fue necesario, porque la redención no se trata solo de perdón, se trata de liberación, no se trata solo de perdonar el pecado. Se trata de romper las cadenas que mantenían cautiva a la humanidad. Jesús no solo pagó el precio, invadió la prisión, confrontó al carcelero, liberó a los internos y destruyó la prisión misma. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Te das cuenta de que la cruz no fue el fin de la batalla, fue el comienzo de la vuelta de victoria. Te das cuenta de que el domingo de resurrección no fue el comienzo del triunfo. Fue el anuncio público de lo que ya se había logrado en el reino invisible. Te das cuenta de que entre la tarde del viernes y la mañana del domingo tuvo lugar la invasión espiritual más profunda de la historia. El mundo vio silencio, Dios vio conquista, los discípulos vieron derrota, el cielo vio triunfo. El enemigo pensó que había ganado, pero acababa de ser completamente destruido. Porque aquel que pensó que estaba muerto, estaba muy vivo, moviéndose, actuando, proclamando, liberando, conquistando y preparándose para emerger de la tumba con una declaración que resonaría a través de la eternidad. Tengo las llaves, la muerte está derrotada, y nada puede separar a mi pueblo de mí jamás. Escribe en los comentarios, Él tiene las llaves, porque esa verdad anclará tu alma cuando la oscuridad trate de convencerte de que la muerte todavía tiene poder sobre ti. Ahora que entendemos por qué Jesús descendió y lo que estaba haciendo en el reino de los justos, debemos volvernos a la parte más misteriosa de su viaje, porque había una región más profunda y oscura que el paraíso, un lugar donde seres que no eran humanos habían sido encarcelados desde antes del diluvio. Y Jesús fue allí también, no para salvar, sino para proclamar victoria sobre ellos para siempre. Parte 7.
los espíritus en prisión, una proclamación de victoria total. Había una región más profunda y oscura que donde los justos esperaban, un lugar no destinado para almas humanas, sino para seres que habían cruzado una línea tan severa que Dios mismo los había encarcelado hasta el día del juicio. Y cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, fue allí también, no para ofrecerles misericordia, sino para proclamarles que lo que habían tratado de evitar se había cumplido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos da una de las declaraciones más enigmáticas de toda la Escritura. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje ha sido debatido durante siglos, pero el texto es claro. Jesús, vivo en espíritu aunque muerto en cuerpo, fue y proclamó algo a espíritus en prisión. No espíritus humanos, espíritus encarcelados, seres que habían sido desobedientes en los días de Noé. Y cuando regresamos a Génesis capítulo 6, el cuadro se vuelve más claro y más inquietante. Génesis 6, 1 al 4, describe un tiempo de corrupción sin precedentes. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? El término en el Antiguo Testamento se refiere consistentemente a seres angelicales. Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7. Todos usan esta frase para describir ángeles. Y aquí en Génesis 6, estos hijos de Dios cometieron un acto tan atroz, tan antinatural, que corrompió a toda la raza humana y provocó que Dios enviara el diluvio. Abandonaron su morada propia, cruzaron la frontera entre los reinos espiritual y físico. Tomaron mujeres humanas como esposas y produjeron descendencia, los Nefilim, una raza híbrida de seres que nunca debió existir. Esto no fue solo pecado, fue rebelión cósmica, un intento de corromper la simiente de la humanidad para que la simiente prometida, el Mesías, nunca pudiera venir. Judas versículo 6 confirma su destino. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos ángeles no fueron arrojados al infierno como Satanás y sus demonios. Fueron encarcelados, encerrados en un lugar más profundo y oscuro, reservados específicamente para el juicio final. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 añade: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra para infierno aquí es Tartarus, un término usado solo una vez en el Nuevo Testamento. Se refiere a un lugar incluso más bajo que el Seol, una prisión para estos ángeles caídos específicos que cometieron esta transgresión única. Y fue a estos seres encarcelados que Jesús hizo su proclamación, no un mensaje de evangelio, no una oferta de salvación. La palabra griega usada es keruso, que significa proclamar o anunciar públicamente. Les proclamó, les anunció. ¿Qué anunció? Que el plan que habían tratado de sabotear había sido completado, que la simiente de la mujer que habían tratado de corromper había venido, que el Mesías que habían tratado de prevenir había cumplido su misión. Suscríbete a este canal, porque profundizamos en las verdades profundas de la Escritura que revelan el alcance completo de la victoria de Cristo sobre cada reino y cada enemigo. Imagina la escena. Estos seres, atados en cadenas de oscuridad durante miles de años, de repente conscientes de una presencia en su prisión, una presencia que no habían sentido desde antes del diluvio, y entonces, cortando a través de la oscuridad,
la voz de aquel contra quien se habían rebelado, el Hijo de Dios. De pie ante ellos, proclamando que su rebelión había fallado, que la cruz había triunfado, que la muerte estaba derrotada, que la redención estaba completa. Esto no fue misericordia, fue justicia, fue una declaración de que su perdición estaba sellada, que el plan de Dios había avanzado a pesar de su interferencia, que cada esquema del enemigo había sido convertido en el medio mismo de la victoria. Pensaron que la cruz era derrota, pero fue triunfo. Pensaron que la muerte lo retendría, pero Él tenía las llaves. Pensaron que habían ganado, pero habían perdido todo. La proclamación a los espíritus en prisión fue un anuncio cósmico, una declaración que resonó a través de cada reino. El cielo la escuchó, el infierno la escuchó, los justos la escucharon, los condenados la escucharon, los ángeles la escucharon, los demonios la escucharon, y hasta estos seres encarcelados que habían sido encerrados desde antes del diluvio la escucharon. Jesús es Señor. La muerte está derrotada. El reino de tinieblas ha caído, y nada puede detener el plan de Dios. Sin embargo, este no fue el acto final de su descenso, porque mientras proclamó victoria a los rebeldes, todavía tenía que sacar a los fieles de su lugar de espera y llevarlos a la presencia del Padre. El mayor éxodo de la historia estaba a punto de comenzar. Parte 8. El gran éxodo. Llevando cautiva la cautividad. Con la proclamación hecha y las llaves de la muerte en sus manos, Jesús se volvió de las profundidades del juicio al lugar de la promesa, a los justos que habían estado esperando en el paraíso, a los hombres y mujeres de fe que habían vivido y muerto creyendo que Dios enviaría un Redentor. Y ahora, de pie ante ellos, estaba el cumplimiento de cada promesa, la respuesta a cada profecía, la esperanza a la que se habían aferrado a través de generaciones. Efesios capítulo 4, versículo 8 declara: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La frase llevó cautiva la cautividad se traduce mejor como llevó cautivo al cautiverio. En otras palabras, aquellos que habían sido mantenidos cautivos ahora estaban siendo liberados. Y Jesús los estaba guiando, no como prisioneros, sino como santos liberados, como hijos e hijas justificados de Dios, como herederos de la promesa. Este fue el gran éxodo, no de Egipto a Canaán, sino del Seol al cielo, no guiado por Moisés, sino por el Mesías mismo. Y así como Israel cruzó el Mar Rojo y entró a la tierra prometida, así estas almas fieles cruzarían del reino de los muertos a la presencia del Dios vivo. El camino había sido abierto, el velo había sido rasgado, la sangre había sido derramada, y ahora los justos podían entrar donde nunca habían podido entrar antes. Piensa en lo que esto significó para ellos. Abraham, a quien se le había prometido que en su simiente todas las naciones serían bendecidas, finalmente vio esa simiente cara a cara. Moisés, que había escrito del profeta que vendría, ahora estaba ante ese profeta. David, que había cantado del rey cuyo trono sería establecido para siempre, ahora contemplaba a ese rey. Isaías, que había profetizado del siervo sufriente, ahora veía el cumplimiento de sus palabras. Habían esperado siglos, algunos de ellos milenios. Y ahora la espera había terminado. La promesa había venido. El cordero había sido inmolado. El precio había sido pagado. Y estaban yendo a casa, no al lugar temporal de consuelo, sino a la presencia eterna del Padre, al lugar que Jesús había prometido. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Él los estaba llevando allí, ahora. No cuando Él resucitara, ahora, porque el camino estaba abierto. El velo estaba rasgado, y el acceso que había sido negado durante siglos ahora estaba disponible. Esto explica por qué Efesios 4 dice que llevó cautiva la cautividad cuando ascendió a lo alto. Cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, no fue solo.
Llevó consigo a todos los santos del Antiguo Testamento, a todos los que habían estado esperando en el paraíso, a todos los que habían muerto en fe. Se convirtieron en las primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. El primer fruto de la cosecha de resurrección, y fueron llevados a la presencia de Dios. Esto también explica el extraño detalle en Mateo 27 que muchos pasan por alto. Después de la resurrección de Jesús, muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:53. Estos no eran solo espíritus, eran cuerpos resucitados, santos que habían estado esperando en el paraíso, que fueron resucitados cuando Jesús resucitó, que aparecieron en Jerusalén como testimonio de que la muerte había sido derrotada, y luego ascendieron con Jesús cuando Él ascendió, porque el paraíso ya no está debajo de la tierra, está arriba, en la presencia de Dios. Pablo lo confirma en 2 de Corintios 12:2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso. Antes de la cruz el paraíso estaba debajo, en el Seol. Después de la cruz el paraíso está arriba, en el cielo. ¿Cómo se movió? Jesús lo movió. Cuando ascendió, llevó consigo a todos los que habían estado esperando. Y ahora cuando un creyente muere, no va a un lugar de espera, va directamente a la presencia de Dios. Pablo lo dijo claramente: ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. 2 de Corintios 5:8. Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. No hay más espera, no hay más separación, no hay más velo, porque Jesús abrió el camino. Y ahora todos los que confían en Él tienen acceso directo e inmediato a la presencia del Padre. Dale like a este video si estás comenzando a comprender cuán completa fue la victoria de Jesús sobre la muerte y el infierno. Esto es por qué podemos enfrentar la muerte con confianza. Esto es por qué no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Esto es por qué incluso en los funerales de creyentes, aunque hay dolor, también hay esperanza. Porque sabemos que nuestros seres queridos que murieron en Cristo no están esperando en algún lugar oscuro, no están en limbo, no están en un estado intermedio de inconsciencia, están en casa, con Jesús, en el paraíso, en la presencia del Padre, esperando el día en que sus cuerpos también serán resucitados. Y cuando llegue ese día, cuando suene la trompeta final, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, Primera de Tesalonicenses 4:16, se reunirán con sus cuerpos glorificados y vivirán para siempre en la presencia de Dios. Esto es la esperanza del Evangelio. Esto es la promesa de la resurrección. Esto es lo que Jesús compró con su sangre y aseguró con su descenso al corazón de la tierra. Parte 9. La victoria completa. ¿Por qué esto importa hoy? Algunos pueden preguntar, ¿por qué importa esto? ¿Por qué necesitamos saber lo que Jesús hizo durante esos 3 días? ¿No es suficiente saber que murió y resucitó? La respuesta es esta. Entender la totalidad de lo que Jesús logró cambia todo sobre cómo vives. Cambia cómo enfrentas el miedo. Cambia cómo miras la muerte. Cambia cómo lidias con el pecado. Cambia cómo entiendes la salvación. Porque cuando te das cuenta de que Jesús no solo murió en una cruz, que descendió al corazón de la tierra, que confrontó a los espíritus encarcelados, que proclamó victoria sobre cada reino de oscuridad, que liberó a los cautivos del paraíso, que tomó las llaves de la muerte y el infierno, que resucitó triunfante. Cuando comprendes todo eso, te das cuenta de que ningún enemigo es demasiado poderoso, ninguna situación es demasiado oscura, ninguna batalla es demasiado grande, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y el que está en ti descendió a los lugares más oscuros y emergió victorioso. Esto significa que nada en tu vida está fuera de su alcance. Ninguna adicción es demasiado fuerte. Ningún pasado es demasiado oscuro.
Ningún pecado es demasiado grande, porque Jesús descendió al infierno mismo y conquistó. Si pudo derrotar la muerte desde dentro, si pudo confrontar a los poderes demoníacos en su propia prisión, si pudo despojar al enemigo de las llaves, puede manejar lo que sea que estés enfrentando. Esto también significa que la muerte ya no tiene poder sobre ti. La tumba ya no tiene la última palabra, porque Jesús tiene las llaves y nadie puede arrebatarlas de su mano. Romanos 8:38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni siquiera la muerte puede separarte del amor de Dios, porque Jesús conquistó la muerte. Y ahora para el creyente, la muerte no es el final, es solo la puerta a la eternidad. Escribe en los comentarios: Él tiene las llaves, porque declarar esa verdad te recuerda que no importa lo que enfrentes, Jesús ya lo conquistó. Y ahora quiero hablar directamente a dos grupos de personas viendo esto. Primero, si nunca has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte por qué esto importa tanto para ti. Jesús no descendió al infierno solo para hacer una declaración. Descendió porque te ama, porque no podía soportar la idea de que pasaras la eternidad separado de Él, porque quería asegurarse de que cuando mueras no tengas que enfrentar el juicio solo. El versículo más famoso de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese amor se demostró en la cruz, pero también se demostró en el descenso. Jesús entró a los lugares más oscuros para que tú no tuvieras que quedarte allí. Sufrió la separación de Dios para que tú pudieras tener comunión eterna con Él. Pagó el precio que tú nunca podrías pagar. Y ahora te ofrece vida, no porque la merezcas, sino porque Él te ama. Y si hoy, mientras escuchas esto, sientes que el Espíritu Santo te está llamando, si sientes un tirón en tu corazón, si sabes que necesitas rendir tu vida a Jesús, no ignores eso. No lo pospongas, no digas algún día, porque nadie tiene garantizado el mañana. Y la decisión que tomes hoy determina dónde pasarás la eternidad. No porque Dios quiera enviarte al infierno, sino porque Él te dio libre albedrío, la capacidad de elegir. Y si eliges rechazarlo, Él respetará esa elección, incluso si rompe su corazón. Pero si eliges recibirlo, Él te recibirá con los brazos abiertos, te perdonará, te limpiará, te dará nueva vida, y cuando llegue tu tiempo, no estarás solo. Jesús estará allí, esperándote, listo para llevarte a casa. Segundo, si ya eres creyente pero has estado viviendo con miedo, déjame hablarte directamente. El miedo a la muerte, el miedo al futuro, el miedo a lo desconocido. Estos miedos no vienen de Dios, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y la razón por la que puedes vivir sin miedo es porque Jesús ya derrotó todo lo que podrías temer. Ya conquistó la muerte, ya tomó las llaves, ya abrió el camino. Así que cuando llegue tu tiempo, no tendrás que enfrentarlo solo. No tendrás que preguntarte qué sucede después. No tendrás que temer al juicio, porque Jesús ya te justificó, ya pagó tu precio, ya aseguró tu eternidad. Y cuando cierres tus ojos aquí, los abrirás allí, en su presencia, donde no hay más dolor, no más lágrimas, no más muerte, solo vida, para siempre. Así que vive con confianza, camina con valentía. Enfrenta cada día sabiendo que lo peor que podría pasarte ya fue derrotado por aquel a quien perteneces. Ahora déjame hablarte a aquellos que saben que necesitan tomar una decisión hoy. Has escuchado lo que Jesús hizo, has visto el amor que demostró, entiendes el precio que pagó. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento?
¿Te alejarás? ¿Lo pospondrás? ¿Dirás algún día pero no hoy? ¿O responderás ahora mismo? ¿Abrirás tu corazón? ¿Confesarás tu necesidad? ¿Rendirás tu vida a aquel que descendió al infierno para rescatarte? Porque eso es lo que hizo. Fue al lugar más oscuro, enfrentó al peor enemigo, pagó el precio más alto, todo para que pudieras ser libre, para que pudieras ser perdonado, para que pudieras vivir para siempre con Él. No dejes pasar este momento, no endurezcas tu corazón, no lo demores, porque a nadie se le promete el mañana. Nadie sabe cuándo llegará su tiempo. Y la pregunta no es si morirás, la pregunta es ¿dónde irás cuando lo hagas? ¿Enfrentarás la muerte en tu propia fuerza? ¿O la enfrentarás con aquel que la conquistó? ¿Entrarás a la eternidad solo? ¿O entrarás con Jesús, quien tiene las llaves y abre la puerta? La elección es tuya, pero la invitación es clara. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él está llamando, Él está esperando, Él está listo, y todo lo que tienes que hacer es responder. Ahora oremos, no una oración larga, una oración de rendición. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados, descendiste al infierno y resucitaste de entre los muertos. Confieso que soy pecador y necesito un Salvador. Perdóname, sálvame. Rindo mi vida a ti hoy. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración, escribe salvado por su descenso en los comentarios. Si este mensaje reveló algo que nunca supiste, escribe Él fue al infierno por mí. Y si ya le perteneces, pero te recordaron la profundidad de su amor, escribe gracias Jesús. Comparte este video porque alguien en tu vida necesita saber que Jesús no solo murió en una cruz, descendió a las profundidades más oscuras para rescatarlos y resucitó victorioso para darles vida. Dios te bendiga. Camina en la confianza de que la muerte ha sido derrotada. Vive con la esperanza de que la eternidad está asegurada y nunca olvides, Jesús fue al infierno y regresó por ti, porque te ama tanto. Déjame dejarte con 3 verdades prácticas para llevar contigo cada día. 3 realidades que fluyen directamente de lo que Jesús logró durante esos 3 días. Primero, nunca caminas solo. Cuando Jesús descendió al reino de los muertos, probó que no hay lugar tan oscuro, ninguna situación tan desesperada, ningún pozo tan profundo que Él no irá allí contigo. Ha estado en el punto más bajo de la existencia y emergió victorioso. Así que cualquier cosa que estés enfrentando hoy, cualquier valle por el que estés caminando, cualquier oscuridad que te rodee, Él está ahí y conoce el camino de salida. Segundo, la muerte no es el final, es la puerta. Por lo que Jesús hizo, la muerte física ya no es algo que temer. Es simplemente el momento en que pasas de este mundo quebrantado a la perfección de la eternidad. Es cuando cierras tus ojos aquí y los abres allá. Es cuando dejas lo temporal y entras a lo permanente. Es cuando la fe se vuelve vista y la esperanza se vuelve realidad. Y Jesús será el primer rostro que veas. Tercero, la victoria ya está ganada. No estás peleando por victoria, estás peleando desde la victoria. Jesús ya derrotó la muerte, ya tomó las llaves, ya abrió el camino, ya aseguró tu eternidad. Así que no tienes que vivir con miedo, no tienes que preguntarte si es suficiente, no tienes que esforzarte por ganar lo que ya ha sido dado gratuitamente. Simplemente lo recibes, caminas en ello, descansas en ello y lo declaras a todos los que conoces. Y si estás cargando culpa, vergüenza o arrepentimiento hoy, escucha esto claramente. Lo que Jesús hizo en esos 3 días lo cubrió todo. Cada pecado, cada fracaso, cada error. Descendió a las profundidades para que tu pasado no definiera tu futuro. Conquistó la muerte para que tus fracasos no determinaran tu destino. Resucitó victorioso para que pudieras caminar en novedad de vida. Ahora mismo, hoy, este momento,
No dejes que el enemigo te diga que es demasiado tarde. No dejes que la culpa te aleje de la gracia. No dejes que la vergüenza silencie la verdad de que Jesús fue al infierno por ti. Literalmente, sufrió la separación que merecías. Soportó el juicio que ganaste. Pagó el precio que nunca podrías pagar. Y ahora te ofrece libertad, perdón, un nuevo comienzo, no porque lo merezcas, sino porque te ama. Así que levántate, levanta tu cabeza, abre tu corazón y recibe lo que Él compró para ti. No mañana, no cuando te sientas digno, no cuando arregles tu vida, ahora. Porque su amor no espera a que seas perfecto. Su gracia no requiere que la ganes. Su perdón no depende de tu desempeño. Es un regalo. Y los regalos se reciben, no se ganan. Si estás luchando con miedo a la muerte, deja que esta verdad ancle tu alma. Jesús tiene las llaves, ha estado donde irás, ha conquistado lo que enfrentarás, y estará allí cuando llegue tu tiempo, no como deidad distante, sino como Salvador amoroso, no para juzgarte, sino para darte la bienvenida a casa, no para condenarte, sino para abrazarte, porque eres suyo, y nada, ni siquiera la muerte, puede separarte de su amor. Romanos 8, 38 y 39 declara: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La muerte se menciona primero, porque era el mayor separador, pero Jesús la conquistó, y ahora no puede separarte de Él. Así que vive con confianza, camina con valentía. Enfrenta cada día sabiendo que lo peor que podría pasarte, la muerte misma, ya ha sido derrotada por aquel a quien perteneces. Y cuando llegue ese día, cuando tomes tu último aliento en esta tierra, tomarás tu primer aliento en la eternidad, y Jesús estará allí, sonriendo, dando la bienvenida, diciendo: bien hecho, mi amado, bienvenido a casa, hasta la próxima. Permanece firme en su victoria, descansa en su obra terminada y proclama a todos que Jesús es Señor, sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo lo que hay en medio. Descendió al infierno, conquistó la muerte, resucitó victorioso y lo hizo todo por ti.